Hola, Dios les bendiga, es un placer saludarlos. Soy su amigo y evangelista Darinel. Los saludo desde el estado de Chiapas, del país de México, deseándole muchas bendiciones y deseando que sea edificación estas palabras que hoy voy a compartirles en el nombre de Jesús. Antes de entrar en tema, quiero que me acompañen a hacer una breve oración para pedir la dirección del Señor para tener interpretación de Él y no mía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos momentos, por tu bella palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, que no sea yo quien hable, sino que seas tú por medio de tu palabra, como dice en Hebreos, que tú en otros tiempos hablaste de muchas maneras y hoy nos hablas por medio de tu Hijo Jesucristo, el Verbo, que es la palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy controversial. Hay personas que creen que la transfusión de sangre es un pecado delante de Jehová y otras que dicen que no es un pecado. Pero aquí no interesa saber el criterio de nadie, sino qué dice realmente la palabra acerca de ese punto. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Pues la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de conceptos a veces que tenemos mal fundados. Pues como dice su palabra también, que toda la escritura es útil para instruir, para corregir. ¿Por qué corregir? Porque a veces creemos que estamos bien en ciertas cosas referente a la palabra de Dios y de repente nos damos cuenta que no. Por eso dice que nos corrige. Y hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Para hablar del tema de las transfusiones de sangre o de la sangre o de la donación de sangre, tenemos que ver a dónde se remonta ese pasaje y nos vamos a ir allá a Deuteronomio 12 del 22 al 23. Deuteronomio 12, 22 al 23. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice: lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que se mantengan firmes en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la sangre juntamente con su carne. Aleluya. Aquí Dios nos está diciendo y especificando a qué prohibición Él nos está mandando. Nos está hablando de animales inmundos y animales limpios. Dice el Señor: lo mismo que se come la gacela y el ciervo. No está hablando de personas. Si tú crees que la transfusión de sangre es un pecado porque estás leyendo solamente que te mantengas firme en no comer sangre, entonces tú te estás creyendo un animal, porque aquí no se está refiriendo a un humano. Acá dice: lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer la sangre. ¿La sangre de qué? De los animales. Dios en este pasaje está prohibiendo que cuando nosotros matemos un animal, no sé, sea un venado, sea un conejo, sea una gallina,
dice que nosotros debemos de derramar esa sangre, no debemos de comer esa sangre, porque eso es abominación delante de Jehová. Tenemos que comer nada más la carne, el animal, pero no su vida, que es su sangre. Y aquí en Deuteronomio 12, 22 al 23 está hablando de abstenernos. Y es prohibido de parte de Jehová, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, de abstenernos de comer sangre, pero de animales. No está hablando de humanos. Yo no sé a ti qué creas o qué te hayan enseñado y te hayan dicho que esto es pecado. Pero cuando Dios habla de abstenerse de sangre, no está hablando de transfusión de sangre, de donación de sangre humana para salvación de vida. Cuando Dios habla de abstenernos de sangre, se está refiriendo de sangre de animales. Y ese mismo pasaje bíblico de Deuteronomio nos los dice allá en Hechos 15, 28, 29. Nos recuerdan que Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, algunas cosas cambiaron, algunas cosas pasaron, pero acerca de la prohibición de sangre, esa quedó vigente todavía. Tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto está prohibido. Jehová Dios prohíbe eso. Vámonos a Hechos 15. Aleluya. Quiero que busques ahí en tu Biblia 28, 29 y dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán, pásenlo bien. El Señor aquí nos está mandando por medio del Espíritu Santo, no por medio del criterio de un hombre, de la filosofía de uno de los apóstoles, sino dice el apóstol hablando, no digo yo, bien dice el Espíritu Santo, que se abstengan de sangre, de ahogado. ¿Qué quiere decir de ahogado? De animales que han sido estrangulados. Dios prohíbe que comamos animales estrangulados. Dios nos enseña que los animales deben de cortarse el cuello y desangrarlos, derramar esa sangre en la tierra. No comerlos así, porque eso es abominación delante de Jehová. Ahora, estos dos pasajes, tanto el de Deuteronomio 12, 22 al 23, habla de animales, y aquí en Hechos el Señor está haciendo ese recordatorio, que nos abstengamos de sangre, no de sangre humana que sirve para vida. Tal vez ustedes digan, no, pero también es sangre. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Jesucristo dice que Él no vino hablando por su propia cuenta. Jesucristo mismo dijo: todo lo que mi Padre me mandó que les dijera es lo que les digo, pues yo no hablo de mi propia cuenta, sino todo lo que mi Padre me envió a decirles. Ahora, si Jehová Dios estuviera en desacuerdo en la transfusión de sangre para vida, porque normalmente los doctores nunca te van a pedir una transfusión de sangre por gusto. Siempre es cuando hay una enfermedad tremenda en el cuerpo del hombre y pierde sangre, como la leucemia, o puede ser en un accidente que necesiten una transfusión urgente de sangre. Lo van a pedir los médicos, ¿para qué? Para bienestar de vida, para prolongar la vida. Ahora, si Jehová Dios estuviera en contra de la sangre, de la transfusión de sangre para vida, Jesucristo no hubiese puesto como ejemplo la Santa Cena.
todas las religiones hablan de la Santa Cena y todas las religiones practican la Santa Cena. Pero vamos a ver qué dice Jesús en la Santa Cena. Si Jesús estaba en desacuerdo en la transfusión de sangre, jamás él hubiese puesto como ejemplo este pasaje, ni lo hubiese dicho. San Marcos 14, 22 al 24. San Marcos, búsquenlo ahí en sus Biblias. San Marcos 14, 22 al 24. Y dice la Biblia que cuando Jesús ya iba a ser entregado por nuestros pecados, para morir por nosotros, dice que él instituyó la Santa Cena con sus 12 apóstoles. Y esa cena consistía en vino y pan. Y Jesús dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio a sus discípulos y les dijo: pon mucha atención, tomen esto, es mi cuerpo. O sea, tomen este pan, coman este pan que simboliza mi cuerpo. Y tomen la copa. Y habiéndolo dado, dio gracias y todos bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahora, Jesús les estaba dando a entender que bebieran ese vino que simbolizaba su sangre que él iba a derramar. Ahora, Jesús de alguna manera les estaba enseñando a la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es lo que nos da vida. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, según 1 Juan 7. Dice que si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre. Dios está en desacuerdo en comer la sangre de animales, pero Dios está en acuerdo en que si nosotros podemos donar un poco de sangre para salvar la vida de alguien, lo podemos hacer, porque Jesús nos salvó dando su vida. ¿Y cuál era vida? Su sangre. Él derramó la sangre en la cruz, si tú crees que Él murió en una cruz, o en el madero, si tú crees que Él murió en un madero. Y si Jesús hubiese estado en desacuerdo acerca de la sangre, jamás hubiera puesto como simbolismo la Santa Cena diciendo: este vino representa mi sangre derramada por ustedes, bébanlo. Y este pan representa mi cuerpo entregado por ustedes. Y también en otra ocasión él dijo que el que no bebiera de su carne y comiera de su sangre no tendría lugar con él. Ahora, es lamentable ver cuando hay ignorancia bíblica y muchas personas que vienen de religiones, aleluya, donde nunca leyeron la Biblia o nunca les enseñaron, llegan a ciertas enseñanzas de lo que dice la Biblia, de doctrinas de demonios que prohibirán. Hay religiones que prohíben la transfusión de sangre y ellos han sido causantes que muchas personas, tanto niños, adultos, hayan muerto por inyectarles esta falsa creencia. Porque cuando el Señor habla de la transfusión de sangre o el de comer sangre, se está refiriendo en sí a la de los animales, pero no la sangre humana. Jesús dijo un día: no hay mayor amor que este, que aquel que ama su vida da por su amigo. No es necesario que a veces nosotros donemos toda nuestra sangre para darle vida a otro, un poco nada más, y eso les va a dar vida y ayuda a muchos.
La misma naturaleza nos enseña, como dijo el salmista David, la gloria de Jehová. Si Dios estuviera en desacuerdo en la transfusión de sangre para vida, nunca hubiese permitido que una mujer, cuando se embarace, alimentara por el cordón umbilical a su hijo y que se formara en el vientre ese feto por medio de sangre. Porque un feto se alimenta de sangre mientras está en el estómago de su madre. Ese es su alimento. La naturaleza nos enseña que la sangre da vida. Dios nos prohíbe hacernos transfusión, tal vez yo creo, por gusto. Aquí en mi país, no sé en sus países de ustedes, pero aquí en mi país, el enemigo ha engañado a muchas personas. Cuando matan un toro o una vaca, yo cuando era pequeño veía cómo le metían un cuchillo y empezaba a sangrarse el animal y ponían una cubeta y la llenaban de sangre y todos los hombres la tomaban y ellos decían, es que la sangre de los animales cuando lo tomamos nos da fuerzas, nos da vitaminas. Y Dios nos dice que la sangre, comida de los animales hacia nosotros, que la comamos, no nos trae vida, nos enferma y sobre todo nos separa de la gracia del Señor. Porque Dios prohíbe, como dice ya en Deuteronomio, te doy permiso que comas al animal, pero no vayas a comer su sangre. Entonces, yo recuerdo a unas personas aquí en mi país que tenían un hijo que amaban mucho. Ambos lo tuvieron ya de grandes porque llevaron un tratamiento. No podía la esposa dar hijos. Y en ese tratamiento Dios obró, abrió esa matriz y tuvieron un hijo. Pero en su religión de ellos, o denominación, o en su creencia de ellos, les habían enseñado o creían ellos que Dios prohíbe la transfusión de sangre. Y el niño, sin querer queriendo, un día sale de casa, lo atropella un carro y se desangra. Viene la Cruz Roja, lo lleva y el médico, llegando a la Cruz Roja, le dijo, señora y señor, su hijo está sumamente grave, se ha desangrado y necesita urgentemente una transfusión de sangre para salvar su vida. ¿Nos dan ustedes permiso de poderle hacer la transfusión? Y ellos dicen que se quedaron viendo entre ellos. Y dijeron, no, porque nosotros no vamos a deshonrar a Jehová. Nosotros vamos a honrar a Jehová porque Jehová dice que nos neguemos a la transfusión de sangre. Si mi hijo va a vivir, es porque Jehová así lo quiere. Y si mi hijo muere, es porque Jehová así lo quiere. El doctor les dijo, señora, por favor, su hijo se puede salvar. No, y no, y no. Los doctores accedieron a la petición de ellos y el niño murió. El dolor que les embargó a ellos fue tremendo. La tristeza. Creyendo ellos que agradaban a Jehová, como dice la Biblia, profesando conocer a Dios, con sus hechos lo reprobaron. Porque Dios no vino a quitar vida, Dios vino a dar vida. Y Dios nos dio vida con la sangre de Cristo. Y Jesucristo dijo también, esta es la verdadera bebida. Mi sangre es verdadera bebida. Y mi cuerpo, verdadera comida. Y hoy mucha gente está dejándose morir por una creencia equivocada, malinterpretada en las Escrituras. Jesús dijo un día, hablando de padres a los que ya tenemos hijos, dijo Jesús, si ustedes, siendo malos,
desean cosas buenas para sus hijos, conti menos Dios. Si ustedes desean cosas buenas para sus hijos, ¿cómo van a creer que Dios quiera que ustedes mueran por no ponerse sangre? Si no lo están haciendo por gusto, es por necesidad. Y Dios no prohíbe la transfusión de sangre, prohíbe comer la sangre de animales. Jesús mismo dijo un día, si sus hijos les pide pan, no le van a dar una piedra. Si sus hijos les pide un pescado, no le van a dar una serpiente. Es lamentable ver la ignorancia, como dice Oseas, mi pueblo pereció, mi pueblo fue engañado, dice en otra versión, y en otra versión dice, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Antes de creerle a tu líder religioso, primeramente reflexiona en la Biblia. Pues la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si alguien te enseñó que la transfusión de sangre prohíbe Dios y te estás dejando morir, o crees que si estás en esa condición algún día no vas a permitir la transfusión de sangre según por agradar a Dios, créeme que a quien vas a agradar no es a Dios, sino a tu líder, por su mala interpretación. Recuerda esto, cuando tú estás participando de la Santa Cena y tomando el vino, en sí estás tomando la sangre de Cristo simbólicamente. Y no solo estás tomando la sangre, estás comiendo su cuerpo, porque así lo dice la palabra. Te animo a que reflexiones, te animo a que valores y te animo que, como dice la Biblia, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros le creemos a nuestros líderes religiosos, estamos bajo maldición. Y si ellos están mal y lo que te han enseñado está mal, Jesús mismo dijo, si un ciego, el líder, guía a otro ciego, ambos irán al hoyo. Muerte. La transfusión de sangre no está prohibida por Dios. El comer la sangre de animales sí está prohibido en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Así que te dejo que reflexiones esto en tu corazón y permitas que el Señor obre en tu vida. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama por medio de su verdad. Él llama por medio de su palabra. Él dice, pueblo mío, salgan de ahí y no sean participantes de sus malas obras. Te voy a poner un ejemplo claro. La Biblia dice que Jesús envió de 2 en 2 a sus discípulos a predicar a cierta aldea en una ocasión. Los discípulos fueron a predicar, pero en esa aldea no los recibieron. Los corrieron. Y ellos vinieron a Jesús muy enojados, muy airados. Y le dijeron, maestro, en esa aldea no nos recibieron. ¿Hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma igual como Elías lo hizo? Ellos querían una venganza contra ese pueblo que había desechado la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu provienen o provengo. Porque yo no vine a quitar vida, sino a dar vida y vida en abundancia. Si te han enseñado a ti que es preferible que la persona se muera por no tener una transfusión de sangre, déjame decirte que no sabe tu líder de qué espíritu proviene. No viene del espíritu del Señor, porque del espíritu del Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Él viene del espíritu del diablo, porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir.
pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga. Espero que esta charla haya sido edificación para tu vida. Yo te amo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta pronto.